Muy buenos días, soy Santiago Rosso y hoy nos encontramos acompañados de Julián González, Fabio Páez, Sebastián Belandia y Sebastián Pedraza para hablarles el día de hoy sobre la violencia en nuestro país. Es un tema que tenemos mucho conocimiento, no solo por ser colombianos, sino porque es un tema a nivel mundial que generó miles de controversias, ya sea por el narcotráfico, por grupos narcoparamilitares como lo son el ELN, el Clan del Golfo, o por grupos armados que generaron mucha violencia, ya sean secuestros, ya sean asesinatos o diversas problemáticas en el país como lo es las FARC. Para este tema tenemos a una persona que vivió desde su infancia lo que sería el conflicto con este grupo armado, que nos va a contar un poco de cómo fue su niñez y cómo fue toda su trascendencia en este conflicto armado. Pero primero vamos a pasar con Fabio, que nos va a contar un poco más sobre estos conflictos armados y sobre qué otros conocemos y cómo este sujeto entrevistado nos va a contar más sobre su experiencia. Contextualizando, sabemos que Colombia es un país que ha sido azotado por varias guerrillas y por varios frentes de guerra al mismo tiempo, por más de 50 años, entre las cuales se encuentra el M-19 y una de las más famosas, que es las FARC. En este caso, nosotros optamos por traer una persona de Apartado Antioquia que fue víctima directamente de este último grupo mencionado. Él nos va a contar su perspectiva, cómo es su perspectiva conforme al proceso de paz que se llevó a cabo, si es justo, si no, si le parece que ya se debe cerrar la página, si falta algo, y como un niño que no comprendió totalmente lo que estaba pasando, sus disparos, sus gritos, sus vecinos llorando, cómo es que puede crecer de esta forma en un país como este y cómo se siente si cree que realmente había justicia. Pasemos con la entrevista. Claro que sí, y continuando con nuestra temática del video, voy a entrevistar a un compañero que vivió en carne propia la guerra. Le voy a hacer unas preguntas y espero que ustedes entiendan su historia y les toque el corazón. La primera pregunta es, ¿cómo vivió usted el conflicto armado y en qué medida afectó su vida diaria? No, pues Evitas, ¿qué te digo? Yo soy de Apartado Antioquia. Eh, yo viví el conflicto desde que tengo memoria. Bueno, casi toda la vida viviendo en Apartado. Eh, pues estuve básicamente al lado del conflicto. No te puedo decir que tengo gran percepción de él porque, bueno, fue muy pequeño. Tenía yo 12 años. Entonces tú no alcanzas a percibir ni a tener presente qué es exactamente lo que está pasando a tu alrededor. Ya de más grande es cuando tú empiezas como a preguntarte o a decirte, hey, parce, eso era lo que estaba pasando. O sea, por eso es que esa mujer estaba llorando. Corrí con el infortunio o la fortuna, como cada persona lo quiera ver, de pues estar en un barrio popular. Se me escapa en estos momentos el nombre, pero donde pasaban camiones o pasaban patrullas y tú decías, ahí va el ejército, ahí va la policía haciendo patrullaje, pero en realidad no era ni el ejército ni era la policía, eran estos grupos paramilitares, las FARC para ser más precisos. Y mientras yo estaba dentro de la casa jugando con mis carritos, escuchaba pues un sonido, un disparo al fondo, la gente gritaba, la gente corría y pues que uno de pequeño salía, se asomaba a la ventana, yo no siempre preguntándose qué está pasando, por qué. Entonces fue ya más grande, más viejo que uno dice, hey parce, yo la verdad tuve mucha suerte, a mí en cualquier momento pues tocaban la puerta de mi casa, uno es niño, uno le abre al que sea y algo me pasaba, algo también, ahora te cuento algo curioso también que nos pasaba, era mi colegio quedaba a unos aproximados 30 minutos, quedaba a las afueras del pueblo, a mí me iba a recoger la ruta. Eso
en ese tiempo las FARC o estos grupos paramilitares tenían la moda de quemar los camiones. En muchas ocasiones nos paraban. Como te digo, uno piensa que es la policía, uno piensa que es el ejército que pues está haciendo su trabajo, que nos están cuidando. Pero en realidad pues eran esos grupos paramilitares. Eh, pues se tenía suerte y afortunadamente siempre era nuestro caso. Te decían, bueno, se pueden retirar. Pero pues si no, eh, corrías con el infortunio, que era el caso de muchas personas de que pues quemaban los camiones y secuestraban a las personas. Las secuestraban y básicamente las desaparecían. Tú no sabías nada de ellas y encima estábamos en medio de la nada, estábamos en el monte. Como te digo, pues, el colegio quedaba a las afueras de apartado. Entonces, sí fueron esas etapas que en su momento no las entendía o no las alcanzaba a comprender en su totalidad. Ya más grande que yo dije como que, hey, parce, esto, tengo suerte, parce, te lo voy a repetir, tengo mucha suerte. La segunda es ¿usted qué piensa del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en 2016? Y el acuerdo de paz, se basa, pues, sin ser ofensivo, sin llegar a que alguna persona se llegue que no me sale la palabra, se llega a sentir atacada o malintencionada mis palabras. Para mí el acuerdo de paz de 2016 les, le faltó justicia, le faltó mano dura. Que lo único que recibieron las familias, las personas perjudicadas, listo, les devolvieron sus tierras, pero parece a qué costo. Muchos de ellos perdieron familiares, perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y un simple perdón y ya están libres. Cevitas, para mí, lo que fue el acuerdo de paz de 2016, faltó mano dura, faltó un verdadero acuerdo de paz, algo que no solo les conveniera a estos grupos paramilitares, sino que también haga sentir que a las víctimas nos dieron justicia, por lo menos. Nuestra tercera pregunta es, ¿cree que actualmente en Colombia existe la paz? Cevitas, y pues, como hablas de paz, y pues ya que estamos pues, tocando obviamente lo que es el conflicto armado, pues con referente a esto de lo que es el conflicto armado, si tú me dices que si yo creo que hay paz actualmente en Colombia, pues mi respuesta es no. Sí, no podemos negar y no cabe duda de que pues es una mejoría o se respira mucho mejor pues actualmente ante pues estos grupos paramilitares o guerrilleros, pero pues para mí ante un criterio pues muy vago y una respuesta un tanto eh, con falta de contexto, por decirlo así. Creo yo pues que la única manera que puede haber paz es que todos estos grupos paramilitares, guerrilleros, estén pues extintos o radicados desde raíz, porque pues en cualquier momento uno de estos grupos lanza una amenaza o dice algo y la población sabe lo que pasa porque hemos estado viendo constantemente esto. Recuerda que son 50 o más años de este conflicto interno, entonces, para hacerte la corta, no, yo la verdad no considero que pues hay paz, hay una mayor tranquilidad sí, pero pues paz no hay. Y la cuarta y última pregunta es, ¿qué le diría a las próximas generaciones para no perder la memoria histórica y no volver a caer en las terribles garras de la guerra? Y se evita, pues yo personalmente, ¿qué les diría?
que no es vivir en el pasado, pero sí es saber de dónde venimos, recordar nuestros orígenes, esto, y eso es lo que nos hizo y nos formó hoy en día, pues como la Colombia que somos, porque es un conflicto que azotó a todo el país, azotó y sigue azotando actualmente. Entonces eso, saber de dónde somos, porque eso es lo que nos hace lo que somos hoy en día. Muchas gracias, Eritas. Bueno, para nadie es un secreto que Colombia ha sido uno de los países con más violencia a lo largo de la historia. Incluso hoy en día vivimos todavía parte de esta violencia y también vivimos las cicatrices que esta dejó a tantas familias, como la de esta persona que nos cuenta a lo largo de la entrevista cómo fue su niñez durante esta, en donde vivió escenarios y nos deja ver desde el punto de vista de un niño cómo vivió esto, ¿sí? Cómo experimentó, cómo fue su experiencia, que tan solo era un niño, está rodeado de tanta violencia, y también nos deja un mensaje, ¿sí? Y una nueva historia para contar. Bueno, y antes de seguir con nuestras conclusiones, quería agradecerle principalmente pues por abrir este espacio para nosotros para poderla entrevistar. Sé que es difícil, sé que es difícil volver a contar esa historia, sé que es difícil volver a recordar esos momentos pues bastante dolorosos por parte del conflicto armado en Colombia. Y pues principalmente nosotros agradecemos ese esfuerzo que tú has tenido con nosotros para contarnos esa historia y para darnos mucho más información de cómo realmente se vive en carne propia o cómo se vivió el conflicto armado pues en esa época. Y siguiendo pues con las conclusiones, tenías toda la razón y estamos totalmente de acuerdo que el conflicto armado acá en Colombia no ha culminado específicamente en Boyacá y pues en el apartado de Antioquia, que es de donde tú estuviste también. No ha calmado, ha disminuido gracias a pues diferentes procesos, en este caso el proceso de paz y lo que se ha llevado en un trasfondo a través de eso y con la JEP y todas estas cosas. Obviamente no es lo mismo, pero sí se ha logrado disminuir, y aunque pues todavía no estamos en paz, todavía pasan muchas cosas bajo cuerda y hay muchos más grupos armados, no solo las FARC, que pues impiden que en este caso Colombia pues tenga paz, ¿no? Y ya para finalizar con lo de las nuevas generaciones, ¿cómo hacemos para recordar nuestra historia? Es muy importante algo que tú dices, y es que es bueno recordar nuestros orígenes. Y eso me parece muy importante, porque hay un dicho que dice que quien conoce la historia o quien conoce el pasado no está condenado a repetirla, y es una frase muy importante que es muy especial para nosotros los colombianos, los boyacenses, los cuales necesitamos aprender de la historia para no volver a repetirla. Y pues esto en temas de política, ¿no? Porque justamente la política está muy entrelazada con esto de los conflictos armados a través de la historia, como tú lo nombrabas, 50, 60 años. Ha venido en una tranza, y la cual pues debemos dejar, nosotros los jóvenes debemos dar ese paso para poder cambiar este país y poder que en algún momento tengamos esa paz que tanto anhelamos y soñamos. Pues con esto quiero dar fin. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para la entrevista, te agradecemos mucho y esperamos que haya sido de su agrado y que las personas que lo vean o nuestros oyentes pues aprecien el valor tan grande de una persona que lo vive en carne propia.